Ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a este en vivo, en este día, donde vamos a compartir el capítulo número 12 del libro segundo de Samuel, donde vamos a ver también cómo nos va a presentar este capítulo al rey David, a través de una ilustración que le va a colocar Natán a David, para que tú y yo aprendamos a ver las cosas antes de levantar juicios contra nuestros hermanos, que es lo que nos va a presentar también como enseñanza este capítulo número 12 del segundo libro de Samuel. Damos gracias a Dios porque nos permite poder estar para compartir su santa palabra, porque nos concede la gracia de que podamos reunirnos en torno a su palabra para escucharla, para compartirla y sobre todo para dejarla que haga vida en medio de nuestra vida. Saludamos a Emilda Mariela. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander Montilla. Que Dios le sea el guía por medio de ustedes, que Dios los instruya para llevar la palabra, para que podamos llenar el corazón de Dios. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre José y Ministro Alexander. Dios los bendiga hoy y siempre por tan hermosa misión. Junior Quintanar, saludos, Padre José y Ministro Alexander. Aquí estamos presentes para escuchar la santa palabra de Dios. Aurora Pérez, buenas tardes, bendiciones, Padre José y hermano Alexander. María Pérez, aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio Alexander Montilla. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga siempre. Josefina Zapón, hola, Padre Gregorio, buenas tardes, Padre. Y le cuento que hoy, en una hora, es el bautismo de mis dos sobrinas y yo soy la madrina. Por favor, Padre, ¿me podría mandar su bendición por mí? Que Dios bendiga a tus sobrinas y te bendiga a ti también, y te bendiga también a ti, para que lleves una bonita misión de educar a estas niñas, tus dos sobrinas, en las cosas grandes de Dios, que son las cosas de la fe. Saludamos también a Priscila Gutiérrez. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Mil bendiciones y gracias por su tiempo y lista para escuchar la palabra de Dios. Aurora Pérez, buenas tardes. Lili Guillén, muy buenas tardes. Saludos, Padre Gregorio, hermano Alexander Montilla. Dios les bendiga. Luz Guerrero, buenas noches a todos. Emily Carrillo, buenas tardes, Padre Gregorio, Alexander. Gusto en este encuentro de la palabra de Dios. Ana Resendi, buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios les bendiga y también al ministro se les aprecia con todo el corazón. Paola Félix, buenas tardes, Padre Alexander, aquí esperando para escuchar la Santa Biblia leída y explicada por usted. Bendito sea Dios, que nos permite terminar este día. Bendición para mi familia, Padre. Que Dios les bendiga a tu familia, Paola, les cuide y les proteja siempre. Val Zúñiga, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Nicaragua, Dios les bendiga. Ana Resendi, por favor, ore por mi tía María Mercedes, que está enferma del COVID-19, para que Dios le mande su pronta recuperación. Amén. Y desde aquí enviamos nuestra bendición y pedimos a Dios para que pase tu mano sanadora sobre tu tía María Mercedes y le restablezca la salud. Víctor Ramírez, saludos, Padre José Gregorio y Ministro Alexander. Gracias por su dedicación en enseñar la palabra de Dios. Sus bendiciones para la familia Ramírez. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Val Zúñiga, gusto en saludarlo, Padre José. Pido que ore por mi pequeño Oliver, que está enfermito. Cuente con mis oraciones de pedir a Dios para que pase su mano sanadora sobre él. Y les pido también a cada uno de ustedes que nos animemos a orar por todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Bersa Cabrera, buenas tardes, Padre José Medina y hermano Alexander. Verónica Martínez dice, buenas tardes, Padre José, esperando la enseñanza de la palabra de Dios desde Chiapas, México. Son las 5:20 de la tarde. Bendiciones, hermano Alexander y todos los que se hacen presentes. Aquí en Venezuela son las 7:30 de la noche. Qué gusto poder compartir también con ustedes a distintas horas, pero lo importante es reunirnos en torno a la palabra de Dios. María Luisa Adrián, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander, desde Tamaulipas, México, lista para escuchar la palabra de Dios. Bersa Cabrera, Padre José Medina, te pido oración por mi nietito Eduardo. Tiene 6 años y no habla. Pidamos a Dios que le conceda el habla, que bendiga a este niño y le conceda la gracia de seguir adelante y bendiga toda su vida. Socorro
Buenas tardes, Padre José Gregorio. Estuve tratando de escuchar la lectura del capítulo 12, pero me fue imposible. Pues aquí estamos para la predicación. Versa Cabrera, Padre José Gregorio Medina, que siempre estés acompañado de Dios y que nunca te abandone. Amén. Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio y Ministro Alexander. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio, que Dios y la Virgen le bendiga y le dé mucha sabiduría. Saludos para el Ministro Alexander, bendiciones. Gela Luna, sí, Padre, aquí estoy. Olivia Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, Isidra Romero, le estamos esperando, Padre Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre José Gregorio, Ministro Alexander, Dios le bendiga. Presbítero Rufo Montilla, buenas noches, Dios le bendiga, les invitamos a suscribirse también en el canal de nuestro hermano, el Padre Rufo Montilla. Gela Luna, demos gracias a Dios por reunirnos a la escucha de la palabra. Lucero Trejo, aquí estamos, Padre. Alejandra Morales, gracias, Padre José, Ministro Alexander. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos desde M, California. Julie Pérez, hola, Padre. Y al Ministro Alexander, Dios le bendiga siempre. Rosalba Gine, buenas bendiciones para todos. Bexaida Meléndez, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermanito Alexander, esperando para escuchar la palabra de Dios. La Virgen Santísima, nuestro amado Padre Celestial, les cuide, amén. Betty Núñez, buenas tardes, aquí lista para escuchar la palabra. Angélica Morales, buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander, que Dios le proteja de todo mal. Elvin Juárez, buenas tardes, Padre José. Esmeralda Padilla, feliz y bendecido viernes, Padre José Gregorio, Ministro Alexander, muchas gracias por sus oraciones. Nuestra Señora María Santísima los cubra bajo su manto, amén. Aarón Bartolón, buenas noches, Padre, aquí desde mi trabajo, saludos, Dios le bendiga tu vida y tu trabajo. Reina Pérez, saludos, Padre Medina, y saluda al hermano Alexander. Milda Mariela nos saluda también, y Josefa Martínez, gusto en saludarlo, Padre. Y Armando Rosa, buenas tardes, Padre Ministro. Aquí estamos atentos a la explicación del día de hoy. Dios les bendiga, amén. Vamos ahora a colocarnos en manos de Dios. Vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que nos ilumine para poder leer, escuchar y escudriñar la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Hoy vamos a compartir el capítulo número 12 del libro segundo de Samuel, o del segundo libro de Samuel, como usted lo pueda entender mejor. Y este capítulo 12 nos va a marcar, porque va a presentar cómo David va a hacer juicios sobre una ilustración que el profeta Natán le va a hacer, y resulta que esos juicios que él hace es porque él ve el mal que en la ilustración un hombre le hace a otro, pero no vio el mal que él también le hizo a un hombre inocente. Por eso tenemos primero que meditar bien las cosas antes de hablar. Tenemos que analizar bien la situación antes de dar un veredicto final, es decir, aquello con lo que Jesús dijo en el sentido de que no hay que ver la paja que hay en el ojo ajeno, sino que hay que ver la viga que tenemos en cada uno de nuestros ojos. Por eso es importante escuchar, tener el oído bien dispuesto para dejar entrar a la palabra de Dios, llevarla al corazón para que haga vida en medio de la vida y poder también convertirnos de aquellas cosas que nos están haciendo mal a cada uno de nosotros. Por eso les invito, con humildad, con sencillez, vamos a estar pendientes, vamos a escuchar este capítulo 12, que consta de 31 versículos, marcado de las consecuencias del pecado que David había cometido, y tiene que sufrir las consecuencias, porque delante de Dios no hay nada oculto. Y por eso Dios va a enviar al profeta a hablar con David.
Y el profeta se va a armar de valor porque le va a anunciar la palabra al rey, sin saber cómo va a reaccionar el rey. Y la salvedad de David es que David va a cambiar. David se va a arrepentir. David le va a pedir perdón a Dios para no volver a caer más en esa atrocidad que había cometido. Y es una invitación para nosotros. Tenemos que convertirnos para no volver a caer más en el pecado del cual le hemos pedido perdón a Dios. Por eso les invito, vamos a escuchar con humildad la lectura de este capítulo número 12 del libro segundo de Samuel, para que dejemos entrar la palabra de Dios en medio de nuestra vida. Libro segundo de Samuel, capítulo 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba corriendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa. Tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero, llegando a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he liberado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas, porque has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espadas a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya, y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que se acostarán con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en el oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías. Lo enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en la casa pasaba la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían:
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, y comprendió David que el niño había muerto, y dijo David a sus servidores: ¿es que ha muerto el niño? Le respondieron: ha muerto. David se levantó del suelo, se levantó, se ungió y se cambió de vestido. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa. Pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes? Respondió: mientras el niño vivía, ayuné y oré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer. Fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán, que le llamó Yedidias, por lo que había dicho Yahvé. Joab atacó a Rabat de los amonitas y conquistó la ciudad real. Envió Joab mensajeros a David para decirle: he atacado a Rabat y me he apoderado también de la ciudad de Israel. Ahora pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no se le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabat. La atacó y la conquistó. Tomó la cabeza de Milcón, la corona que pesaba 1 talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo número 12 del libro segundo de Samuel, nos tiene también que empezar a abrir el panorama de nuestra vida, de cómo nosotros también podemos reaccionar ante alguna ilustración que nos hagan y que podamos ver que se ha hecho injusticia, y podemos nosotros reaccionar, pero tenemos que ver también si nosotros también hemos jugado el papel de los que aparecen en alguna ilustración que nos hagan ver a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos presenta este capítulo 12 del libro segundo de Samuel? Ayer escuchábamos cómo David pues había cometido el pecado de adulterio, había manchado su vida, había manchado su alma, su cuerpo, porque se llevó a una mujer que estaba casada, estuvo con ella quedó embarazada, y David, para tapar su pecado, trajo a Urías. Como Urías no quiso bajar a su casa, lo llevó a la muerte, y murió Urías por mano y mandato de David. Y de ahí pues vamos al capítulo 12 que hoy hemos escuchado. Y es que al pasar ya el tiempo, muchos meses, casi un año, entonces llega el enviado de Dios a la casa de David. Dios envió al profeta Natán, como lo escuchamos en el versículo 1. Vamos a escuchar este versículo para que empecemos a comprender todo lo que está presente en este capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Envió Yahvé a Natán donde David,
Y llegando a él, le dijo: envió Dios a Natán, ¿a dónde? A donde David. Y al llegar a la casa de David, al llegar a la presencia del rey, le va a manifestar algo. Natán tuvo la valentía de ir a hablar con David. Esa valentía que se la otorgaba a Dios, que era el profeta de Dios en ese momento. Natán comunicaba las palabras ¿de quién? De Dios. Y se las iba a comunicar nada más y nada menos que al rey de Israel. ¿A quién? A David. Y esas palabras que Natán le va a llevar a David es referente también a una ilustración, un ejemplo que Natán le coloca a David, un ejemplo de la vida cotidiana que le va a presentar a David para manifestarle, no directamente a David, ¿qué es? Lo que Dios le había mandado decir, sino para que David reflexionara, David recapacitara y pudiera entender lo que Natán le iba a comunicar. Y resulta que va a suceder algo que va a llamar la atención de David, porque se va a practicar la injusticia en medio de estos versículos que nos va a presentar este capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Vamos a escuchar qué fue lo que Dios le envió por medio de Natán a decir a David. Habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegando a su casa. Eso es lo que Natán le presenta a David. Le presenta una ilustración muy bien hecha. Le está dando un mensaje a David muy bien estructurado, no diciéndole directamente a David lo que él había hecho, sino por medio de una ilustración, por medio de un ejemplo, como lo podemos decir también coloquialmente cada uno de nosotros. Pero para llegar a este momento, yo les voy a invitar a ustedes a buscar en las Sagradas Escrituras. Vamos a escribir en los comentarios la carta de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 20, para que escuchemos del propio apóstol cómo nos presenta a nosotros una realidad importante que muchas veces obviamos, que dejamos pasar por alto, pero que no tenemos nosotros que olvidar ni que dejar pasar por alto. De Santiago, capítulo 5, versículo 20, para que empecemos a darle sentido a lo que Dios nos quiere transmitir también a cada uno de nosotros. Esa experiencia bonita de poder entender, de poder escudriñar, de poder llevar adelante la santa palabra de Dios. La luna, Santiago 5:20, Dalila Guzmán, Santiago 5:20, Ana Resendi, Santiago 5:20, Junior Quintanar, Santiago 5:20, Emilda Mariela, carta de Santiago 5:20, María Pérez, Santiago 5:20, Bersa Cabrera, Santiago 5:20, Angélica Morales, Santiago 5:20, Emilia Cantor, Santiago 5:20, Luz Elena, Santiago 5:20, Ana Resendi, Santiago 5:20, Emily Carrillo, Santiago 5:20, Isidra Romero, Santiago 5:20, Bersa Cabrera, Santiago 5:20, Ros Ágreda, Santiago
5:20, Reginaldo Santos, Santiago 5:20, Dominga Cordero, Santiago 5:20, Ana Martínez, Santiago 5:20, Odilia Recino, Santiago 5:20, Paola Félix, Santiago 5:20, Marisol Márquez, Santiago 5:20, Julie Pérez, Santiago capítulo 5, versículo 20, Marcela Pérez, Santiago 5:20, Elvin Juárez, Santiago 5:20 y Bac Cortés, Santiago 5:20. Vamos a escuchar lo que nos dice la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados. Aquí, esto es en referencia de que Natán va a anunciarle un mensaje a David de parte de Dios. Es una invitación también para ti, para que tú no dudes, para que tú no tengas miedo de anunciar la palabra de Dios a los demás. Porque al anunciar la palabra de Dios, hacemos una obra buena, podemos rescatar, salvar a una persona que esté cometiendo pecados y podemos también nosotros traerlo a la presencia de Dios por medio del anuncio, en medio de fortaleza, porque no hay que tener miedo para anunciar la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo quiero anunciar la palabra de Dios, pero tengo miedo. Pues así no se camina en la presencia de Dios, sino que hay que tener fortaleza, hay que tener valentía, hay que armarnos de valor para anunciar el mensaje de Dios. Y Natán se armó de valor y se fue a presentar al rey. Y se presentó al rey y le presentó la vida del rey en una ilustración, en un ejemplo. Y presentarle esto a través de este ejemplo o de esta ilustración va a llamar la atención de David, porque va a colocar a un hombre rico, a un hombre pobre y a un visitante. El hombre rico tenía grandes cantidades de animales y le llega una visita. El hombre rico no quería gastar de su ganado para darle de comer a este hombre que le estaba visitando. Entonces mandó a traer de la casa del pobre la única ovejita que tenía. Mandó a traer de casa del pobre el único animalito que tenía esta persona. Y este animalito era como una hija para este hombre y para su familia. Les daban comida, la trataban bien, tenían un aprecio grande por este animalito. Y Natán, le va a colocar este ejemplo a David. Y le va a decir, el hombre rico mandó a traer el único animalito del pobre, lo mató y se lo dio a comer al visitante. ¿Y qué le estaba diciendo Natán a David? Que David era el hombre rico, que Urías era el pobre. Y resulta que en medio de su pecado, él acabó y destruyó con la vida del pobre que se llamaba Urías y lo llevó a la muerte. Y vamos a ver la reacción que va a desencadenar este ejemplo o esta ilustración que Natán le está diciendo a David. Porque es que el reflejo de nuestra vida tenemos que verlo también a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú te has aprovechado de la vida de los demás? ¿Cuántas veces tú le has quitado a los demás para no gastar de lo tuyo? Sin vergüenza. ¿Qué es lo que va a presentar este ejemplo del profeta Natán a David? Le colocó lo que David había hecho en un ejemplo, y es que la reacción de David es la reacción de la persona que dice,
que va a practicar la justicia, pero que ella no lo ha vivido. La reacción de David es una reacción sin medida. No es una reacción que va a llevar a algo bueno, sino que es una reacción de un corazón que se sabe que le ha fallado a Dios. Sabemos muy bien que David socorre al pobre, socorre a la persona necesitada. A través de la palabra lo podemos conocer, pero es que David va a tomar una actitud ante este hombre rico que le presenta a Natán, que él ni siquiera se da cuenta que eso es él mismo, dañando la vida de un hombre pobre e inocente. Por eso vamos a escuchar el versículo 5 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: David se encendió en gran cólera. ¿Qué dice? Que David se encendió en ira. ¿Contra quién? Contra aquel hombre que se había comido el animal del hombre pobre. David se encendió en cólera, se encendió en ira y todavía no entendía que lo que Natán estaba diciendo era para él. Imagínese usted, David encendido en ira por un hombre rico que había comido el animal de un hombre pobre, sin darse cuenta que él, por medio de su poder, había mandado asesinar a un hombre inocente, a un hombre que no tenía culpa del pecado que él había cometido. Entonces se llenó de rabia, se encendió en cólera contra aquel hombre. Si ve que se cae un poquito las señales porque estamos teniendo problemas con el internet, pero no te angusties, no te desesperes, pidámosle a Dios para que sigamos adelante en este en vivo de la santa palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar lo que David le va a decir al profeta Natán, encendido en ira, encendido en rabia. ¿Qué le va a decir David a Natán? Vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Vive Yahvé, que merece la muerte ese hombre que se comió el animal de ese hombre pobre. Qué sinvergüenza es David para pedir justicia por este hombre pobre cuando él había hecho injusticia con un hombre inocente, que lo había mandado a asesinar, que lo mandó a colocar al frente de su grupo del ejército para que lo asesinaran. Y es que David conocía muy bien la palabra. David conocía la palabra porque eso es lo que va a presentar el libro del Éxodo. Cuando un hombre le quita algo a un hombre pobre injustamente, tiene que restituirle 4 veces más. Una oveja le tenía que devolver 4 ovejas más. Pero ¿qué le dijo David a Natán? Vive Yahvé. Pero después de ello, ¿qué más le comunicó? Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa. Pero yo les voy a invitar a ustedes a que podamos entender esta partecita cuando David le dice a Natán, lleno de rabia, lleno de ira, que ese hombre había hecho algo mal y que merecía la muerte. Pero resulta que David era el que tenía que morir. ¿Por qué? Porque David, al acostarse con la mujer de Urías,
estaban cometiendo adulterio. Y la palabra de Dios dice que tiene que morir el adúltero y la adúltera por haber cometido semejante abominación. Y es lo que le voy a invitar a ustedes a buscar. Vamos a buscar el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 10, para que escuchemos de la misma palabra de Dios como David y esa mujer tenían que haber muerto. Porque David se llenó de rabia. David se llenó de ira, se encendió en cólera porque este hombre había actuado de manera injusta con este otro hombre pobre al llevarle el único animal que tenía. Y es que David había actuado muy mal y merecía también la muerte. Saludamos a Isidra Romero. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Bersa Cabrera, Levítico 20:10. Araceli Corneco, Levítico 20:10. María Pérez, Levítico 20:10. Junior Quintanar, Levítico 20:10. Emilda Mariela, Levítico 20:10. Dalila Guzmán, Levítico 20:10. Saludamos al Padre Cristóbal Araujo, que se hace presente en este en vivo, y les invitamos a suscribirse también en el canal del Padre Cristóbal Araujo, Testimonios de Sanación. Angélica Morales, Levítico 20:10. Reginaldo Santo, Levítico 20:10. Luz Elena, Levítico 20:10. Dominga Cordero, Levítico 20:10. Marisol Márquez, Levítico 20:10. María Valdés, Levítico 20:10. Aurora Pérez, Levítico 20:10. Emilia Cantor, Levítico 20:10. Julie Pérez, Levítico capítulo 20, versículo 10. Emily Carrillo, Levítico 20:10. Josefa Martínez, Levítico 20:10. Esmeralda García, Levítico 20:10. Y Marta Cáceres, Levítico 20:10. Vamos a escuchar lo que dice el libro de Levítico 20:10 acerca del adúltero y de la adúltera. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. Eso es lo que David tenían que haber hecho con David. Pero resulta que David se va a encender de ira, se va a encender de cólera, porque un hombre rico se había comido el animal de un hombre pobre, pero no ve en su propia vida, sino la vida de los demás. No ve en su propia vida que él se había aprovechado de un momento de acostarse con la mujer de su prójimo que estaba casada, cometió adulterio, tenía que morir, pero resulta que él mandó a matar, a asesinar, mandó a la muerte al que no tenía que haber mandado a la muerte, sino que él y la mujer tenían que haber muerto. Por eso, cuando se presenta algo en medio de tu vida, no des respuesta rápidamente. Analiza las cosas. Piensa bien lo que vas a decir, porque no sea que lo que tú vayas a decir es lo que esté pasando en medio de tu vida. Porque David se enojó por la historia que le presentó Natán de un hombre rico que se comió el animal de un hombre pobre, y él se llenó de cólera, pero es que él no ve en su propia vida que él había hecho no comerle el animal a un pobre, sino que había mandado asesinar a un inocente. Y es que la vida nos enseña muchas cosas y la vida nos da lecciones grandes, y Dios también nos enseña grandes cosas para que tú y yo podamos cambiar, para que tú y yo cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, que no levantemos juicios contra nuestros hermanos a lo rápido, a lo ya, no, sino que hay que pensar bien las cosas, hay que analizar bien las cosas, no hay que dar respuestas a la primera. Y es que la pregunta es para ti: ¿cuántas veces te has equivocado al dar una respuesta a la primera? ¿Cuántas
veces has tenido que pedir perdón porque has dado una respuesta rápido sin antes pensar y analizar qué es lo que vas a decir? Porque muchas personas se equivocan, muchas personas se van de boca rápida sin medir las consecuencias de lo que está diciendo. Y es que David se va a enojar y va a levantar un juicio contra este hombre. Por eso vamos a escuchar el versículo 6 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel, para que tú y yo aprendamos de que no tenemos que levantar juicios contra los demás de una manera rápida, ni ver tampoco el sucio que hay en el ojo de tu vecino, porque tú tienes también una basura mayor en tu ojo. Por eso escuchemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, qué maravilloso es levantar juicios contra los demás. Qué maravilloso es ser un juez, juzgar la vida del otro. Decir David, se comió la oveja del pobre. Pues muy bien, la palabra dice que tiene que restituirle 4 veces más de lo que ha hecho. ¿Qué hizo David? Levantó un juicio. Juzgó de manera rápida lo que Natán le había presentado. Pero es que David no se daba cuenta todavía. No lograba entender que lo que Natán había dicho era el reflejo de la vida de David. Qué triste, ¿verdad? Cuando una persona levanta juicio rápido, sin pensar, sin analizar, sin poder escudriñar bien, para levantar después una afirmación contundente. Y es que David dijo, pues se le va a tener que dar 4 ovejas más a ese pobre hombre que se le ha quitado la única oveja que tenía. ¿Qué más dicen? Y por no haber tenido compasión. Y por no haber tenido compasión. Pero antes de llegar a este puntico de no tener compasión, al escudriñar bien lo que nos presenta el juicio rápido que David hace contra este hombre rico, vamos a buscar en la Biblia, escribe en los comentarios, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37, para que escuchemos del mismo maestro cómo no podemos hacer nosotros juicios a la primera, sino que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de lo que vayamos a decir. Por eso les invito a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37, para que lo tengamos en cuenta y no vayamos a cometer un error garrafal, de lo cual después tengamos que arrepentirnos. Es mejor prevenir que lamentar. Y es que la palabra de Dios nos orienta de cómo nosotros tenemos que cambiar y sobre todo de cómo no tenemos que actuar. Emilda Mariela, San Lucas 6:37, Araceli Corneco, San Lucas 6:37, Junior Quintanar, San Lucas 6:37, Ana Resendi, San Lucas 6:37, saludamos a Fortino Méndez, Marisol Márquez, Lucas capítulo 6, versículo 37, Dalila Guzmán, San Lucas 6:37, Bersa Cabrera, San Lucas 6:37, Vanessa Pérez, San Lucas 6:37, Lili Guillén, San Lucas 6:37, Luz Elena, Evangelio de San Lucas
6:37, Angélica Morales, San Lucas 6:37, José Manuel García, Lucas 6:37, Esmeralda García, San Lucas 6:37, Verónica Martínez, San Lucas 6:37, Socorro Conrie, Evangelio de San Lucas 6:37, y Odilia Resino, San Lucas 6:37. Agradecemos a todos los que escriben la cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37, y vamos a escuchar lo que dice la santa palabra de Dios. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza le secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Aquí hay una referencia clara de lo que nos presenta en una parte que da de cómo un hombre levanta un juicio contra una mujer diciendo para sí, si éste supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero vamos a escuchar lo que presenta el versículo 37 del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. No juzguéis y no seráis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué más dice? No condenéis y no seráis condenados. Y no condenéis y no seréis condenados. ¿Por qué? Porque David hizo un juicio contra este hombre rico. ¿Y qué dijo? Pues tendrá que pagar 4 veces más lo que se ha llevado. ¿Y qué dice Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Y por eso vamos a buscar también el versículo 41, donde nos da una clara referencia también de cómo no tenemos que ver lo de los demás, sino que tengo que ver lo mío, porque las personas se encargan de levantar juicios en contra de sus hermanos. Es más fácil decir, allá va ese que es un ladrón. Allá va fulano que se la pasa insultando a todo el mundo a cada rato. Allá va fulano que se la vive metido en todos los lugares. Allá va sutano que es como el arroz que aparece por todos lados. Y resulta que es más fácil hacer juicios temerarios de los demás que ver nuestra propia vida. Es más fácil descubrirle la vida al otro que ver la vida que cada uno tiene. ¿Y tú? ¿Será que juzgas más a los demás que revisar tu propia vida? Tú hoy, ¿a cuántas personas has juzgado? ¿A cuántas personas le has levantado un juicio temerario? ¿A cuántas personas has llevado tú al aniquilamiento hoy con tus juicios? Porque no te has puesto a pensar, no te has puesto a analizar y no te has puesto a ver que toda vida se valora y se respeta. Y es que Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. ¿Y qué dice el versículo 41 de este capítulo 6 del Evangelio de San Lucas? ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Escuche las palabras de Jesús contundentes. Hay personas que se la pasan levantando juicios temerarios contra los demás, pero resulta que ven la pequeña basurita que está en el ojo de los demás, pero no son capaces de revisar el tronco que hay en su propio ojo. Porque es que es bonito las personas levantar y hablar mal de los demás, dicen algunos padres, salir a decirle a todo el mundo lo que es fulano de tal.
pero resulta que esa persona y la familia de esa persona viven peor que de aquella persona de quien va a hablar. ¿Por qué? Porque ve solamente la basurita que hay en el ojo del otro, pero no ve el tronco que hay en su propio ojo, porque las personas no les gusta ver lo que son y su familia cómo es. Les gusta ver es al otro y cómo es la familia del otro. ¿Por qué? Porque levantan juicios, calumnias, condenan a la gente y creen que ellos son santos, pero no es así. Hay que revisar nuestra propia vida primero. Ya no juzgues más a la gente, ya no condenes más a la gente. David se llenó de ira y empezó a juzgar a ese pobre hombre. ¿Y tú por qué juzgas a los demás? Porque en tu corazón hay rencor, hay envidia, hay prepotencia, hay ira, hay venganza. Por eso tú juzgas a los demás, por eso condenas a los demás sin medida, sin medir las consecuencias. ¿Y qué dice Jesús? No juzguen, no condenen. Y sobre todo, ve lo que hay en tu vida primero antes de ir a hablar de la vida de los demás a otra persona. Hay que tenerle cuidado y miedo a esas personas que vienen a ti a decirte: oye, vecino, vengo a contarte un chisme grande de fulano de tal. Ten cuidado con esas personas, ten cuidado, porque a esas personas les encanta ver la basurita en el ojo de los demás, pero no ven el tronco que hay en su propia vida, y te vienen a envenenar a ti, te vienen a manchar a ti para que tú seas igual que esa persona y peor, para que vayas a juzgar la vida de los demás. ¿Y quién te ha dado a ti un derecho de juzgar la vida del otro? Jesús dice: ¿y quién me ha dado a mí para juzgar, para ser juez en la repartición de herencia? No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y como se leía anteriormente, de cómo una mujer llegó a donde estaba Jesús y cómo este hombre, al ver que la mujer estaba haciendo algo con Jesús, y dijo: si éste supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, no dejaría que lo tocara. ¿Por qué? Porque estaba juzgando a la mujer, estaba condenando a la mujer, estaba viendo la basurita en el ojo de la mujer y no se estaba viendo el tronco que él tenía en su propio ojo. Es que la palabra de Dios nos habla clarito como el agua, pero es que tenemos que abrir el oído para dejar que la palabra de Dios haga efecto en medio de la vida de cada uno de nosotros. Y en esto que presenta David cuando dice que esta persona debe pagar 4 veces más el animal que se le ha llevado a este hombre pobre, él va a decir después algo de la compasión, que yo le voy a ustedes a invitar a escuchar muy bien. Como un hombre que no tuvo compasión con Urías va a manifestar algo que él no había vivido en ese momento. Por eso vamos a escuchar lo que sigue en la continuación del versículo 6, capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Antes de llegar a esa conclusión, vamos a ver lo que nos presenta la palabra de Dios en este versículo 6. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Y por no haber tenido compasión. Y la pregunta es, ¿David tuvo compasión con Urías? Para que David vaya a decir que este hombre no tuvo compasión con el hombre pobre. ¿Por qué
David, lleno de ira, va a juzgar y después va a decir que este hombre no tuvo compasión. ¿Acaso David tuvo compasión con Urías? Y tú, que también llegas a levantar la voz para que haya compasión y misericordia con los más pobres, y tú has tenido compasión y misericordia con el más pobre. Porque qué bonito levantar la voz y decir, hay que tener compasión con el necesitado. Y cuando llega alguien a tu casa a pedirte una ayuda y tú no lo ayudas, ¿por qué vas a decir algo que tú no estás viviendo? ¿Por qué de tu boca va a salir algo que tú no estás practicando? ¿Estás viviendo? David le va a decir a Natán de este otro hombre. Estamos teniendo dificultades con el internet, por eso pues se cayó momentáneamente la señal, pero ya volvimos otra vez con la gracia de Dios. Y estábamos hablando acerca de la compasión. David le estaba diciendo a Natán que este hombre no había tenido compasión. ¿Y acaso David tuvo compasión con Urías? Y tú, que hablas de compasión con los necesitados, ¿tú has tenido compasión con las personas o no has tenido compasión? Porque hay que ver que tenemos que practicar lo que es la compasión y misericordia de verdad para con las personas que lo necesitan, pero no solamente de decirlo de boca, sino llevarlo también a la práctica, llevarlo también a la vivencia personal. Por eso vamos a escuchar cómo Natán va a revelar por un momento lo que estaba manifestándole a ¿quién? A David, por medio de lo que le había presentado. Y es que la vivencia personal, la vivencia que va a tener esta persona es lo que va a llevar a darle a David una gran lección, a darle a David un gran mensaje. Y vamos a escuchar en el versículo 7 cómo Natán, el profeta, va a decir quién es la persona de la ilustración que él le había dicho al principio. Vamos a ver cómo Natán le va a decir a David. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Qué le dijo Natán a David? Tú eres ese hombre. Nada más y nada menos. David se llenó de rabia, David se encolerizó, se llenó de ira, empezó a juzgar malvadamente a ese hombre y después lo llevó a manifestar algo que él no había tenido con Urías, y resulta que se le volteó la tortilla a David. Cuando Natán le dijo: oye David, ese hombre del cual se aprovechó del hombre pobre, ese hombre eres tú. ¿Cómo le queda? Está diciendo, ¿qué le dijo David qué le dijo Natán a David? Oye David, ese hombre que fue y le robó la oveja, que le quitó la oveja a ese otro hombre pobre, ese hombre eres tú. Tú no le has robado la oveja. Tú has matado al dueño de la oveja. Tú eres el que tiene que morir. Cuando dijiste de que ese hombre tenía que morir, pues tú tienes que morir, porque ese hombre eres tú. Cuando levantaste a juzgar a ese hombre eres tú. Cuando tú dijiste que ese hombre no había tenido compasión de ese otro hombre, ese hombre eres tú. Porque tú no tuviste compasión con Urías, sino que lo mandaste a matar. ¿Ves por qué hay que pensar bien las cosas antes de hablar?
¿Ves? Porque hay que analizar bien las cosas antes de hablar. ¿Ves? ¿Por qué no hay que juzgar a las personas? ¿Ves? ¿Por qué no hay que condenar a las personas? ¿Te estás dando cuenta de por qué no hay que ver la basurita en el ojo de tu prójimo, sino que tienes que ver el tronco que tienes en tu ojo? ¿Te estás dando cuenta de por qué hay que analizar bien las cosas? ¿Cuántas veces tú has caído en ese error? ¿Y cuántas veces te has levantado? ¿Cuántas veces te has dedicado a juzgar la vida de los demás? ¿Y cuántas veces has pedido perdón a esa persona? ¿Cuántas veces se te ha devuelto a ti el juicio que tú has hecho? ¿Y cuántas veces se te ha devuelto la condenación que le has hecho a los demás? ¿Ves que la vida da muchas vueltas y llega a un término donde tú te vas a encontrar con lo que has dicho? David se encontró con el juicio que él había levantado. ¿Qué llegó a decir David? Pues mire, verdaderamente se le quedó la cara paralizada ante lo que Natán le había dicho. ¿Qué le dijo Natán? Pues ese hombre eres tú, David. Ese hombre que ha cometido ese fallo eres tú. Y por eso les invito, vamos a buscar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 12. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 12, para que escuchemos de la palabra de Dios lo que nos presenta ante la cruda realidad de darnos cuenta que cuando hacemos juicios contra los demás, también podemos nosotros estar envueltos en ese mismo juicio. Saludamos a Fortino Méndez, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga. Efesios 5:12, Priscila Gutiérrez, Junior Quintanar. Efesios 5:12, Ana Resendi. Efesios 5:12, Milda Mariela. Efesios 5:12, Raida. Efesios 5:12, Joaquín Sánchez. Efesios 5:12, María Pérez. Efesios 5:12, Paula Feli. Efesios 5:12, Ana Resendi. Efesios 5:12, Bersa Cabrera. Carta a los Efesios 5:12, Natalie Belis. Efesios 5:12, Aurora Pérez. Efesios 5:12, José Manuel García. Efesios 5:12, Marcela Pérez. Efesios capítulo 5, versículo 12, Esmeralda García. Efesios 5:12, Amela Alarcón. Efesios 5:12, Araceli Cornejo. Efesios 5:12, Ana Martínez. Efesios 5:12, Dominga Cordero. Efesios 5:12, Argenis Sarmiento. Carta a los Efesios 5:12, Vanessa Pérez. Efesios 5:12, Reginaldo Santo. Efesios 5:12. Vamos a escuchar lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 12. Y presta oído a la palabra de Dios. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a la comunidad de los Efesios. Es en relación a lo que Natán le dijo a David cuando le dijo: David, ese hombre eres tú. Y San Pablo a los Efesios dice que cuando esas cosas salen a la luz, cierto que da vergüenza. Vuélvalo a repetir otra vez, por favor. Cierto que ya solo al mencionar las cosas que se hacen ocultamente da vergüenza. Ve, David hizo algo ocultamente y resulta que Natán le dijo: ese hombre que actuó mala manera eres tú. Y resulta que San Pablo a los Efesios dice que ciertamente al revelar esas cosas ocultas da vergüenza, y vergüenza grande la que tiene David.
por lo que Natán le ha dicho, por lo que Natán le ha manifestado. Pero vamos a escuchar la continuación del versículo 7 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel, para que terminemos de escuchar lo que Natán le tiene que decir a David acerca de lo malo que él ha hecho, de lo malo que él ha cometido. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey. Después de que Natán le dijo a David que él era ese hombre, ahora viene lo que Natán le dice a David: todo lo que Dios ha hecho por ti y tú viniste a cometer algo malo. Escuchemos lo que dice. Te he dado la casa de tu señor y te he puesto tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos? Ahora Natán le presenta a David: Dios te ha dado todo, te ha dado de todo, te ha dado mujeres, te ha dado casas, te dio el reino de Israel, te ha dado todo. Ahora, ¿por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo ante sus ojos? Porque hay que tener en cuenta estas cositas. Dios a nosotros nos da, pero nosotros a veces hacemos lo malo que a Dios no le agrada. Y es lo que Natán le está reflejando. ¿A quién? A David. Mire, David, tú hiciste algo malo. Dios te ha dado a ti todo lo que tú no puedas imaginar: mujeres, casa, reino, rey de Israel. Pero tú, ¿por qué has menospreciado a Yahvé? Ahora, ¿por qué tú estás haciendo algo mal? Natán a David: matando a espadas a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa. David, tú mandaste a matar a espada por manos de otras personas a Urías. Ahora escucha lo que va a venir sobre ti. No se va a apartar la espada de tu casa. Te lo digo a ti, querido hermano y querida hermana. Es que todo pecado tiene su consecuencia. ¿El pecado de David iba a quedar sin consecuencias? No. Iba a tener sus consecuencias. ¿Qué le dice Natán a David? Tú mandaste a matar a Urías a espada en manos de los amonitas, pero déjame decirle algo: de tu casa no se va a apartar tampoco la espada. ¿Qué quiere decir eso? Que las consecuencias del pecado llegan. ¿Por qué llegan? Esas no van a quedar atrapadas y lejos, sino que llegan cuando tienen que llegar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la consecuencia del pecado que David hizo con la mujer de Urías y que mandó a matar a Urías, va a tener una persona que va a tener que partir del mundo. Las consecuencias del pecado. Por eso hay que saber bien qué es lo que vamos a hacer, porque todo pecado tiene sus consecuencias. ¿Qué más continúa diciéndole Natán a David? Ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya, así habla Yahvé: haré que tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros que se acostarán con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. Escuche, te acostaste con la mujer de tu prójimo, ahora las mujeres tuyas se van a acostar otros con ella. Tú mandaste a matar a Urías a espada, ahora no se va a apartar la espada de tu casa. Tú hiciste algo malo, ahora lo malo va a suceder en tu propia casa. ¿Y qué quiere decir eso?
se llama consecuencias del pecado, que tienen que aparecer porque tienen que aparecer, porque cada uno tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y es que las consecuencias de este pecado lo vamos a escuchar en el versículo 18. Busca el versículo 18 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel, para que también escuches quién es el afectado de este pecado que David había cometido. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto. En el séptimo día murió el niño. La consecuencia del pecado garrafalmente estaba arropando a la familia de David. Las consecuencias, Betsabé, esta mujer había concebido de David y había dado a luz un niño, pero Dios se llevó al niño. ¿Por qué? Porque era fruto de un pecado. Pero resulta que Dios va a engrandecer nuevamente a David cuando David va a presentar lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que hemos actuado mal. Y eso no lo hacen las personas, no lo hacen algunos, no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Por orgullo, por soberbia, por prepotencia, por creerse más que los demás. Y resulta que David era el rey de Israel. Y todo lo que Dios le había dicho se estaba cumpliendo. Pero el versículo 13 de este capítulo 12 del libro segundo de Samuel nos va a presentar algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta, que no se nos tiene que olvidar. Y eso se llama arrepentimiento. Eso se llama conversión, que es lo que David va a hacer ante la presencia de Dios. Escuchemos con atención. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé, con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Pero antes de ese hecho, de que el niño muera, David le dice a Natán: he pecado contra Yahvé. Y Natán le dice a David: Yahvé te ha perdonado tu pecado. Vamos, les invito a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Porque nos perdonará nuestros pecados y nuestras faltas. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y presta oído a la palabra de Dios. El que encumbre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. El que confiesa sus faltas y las abandona tendrá piedad, es decir, tendrá la misericordia, tendrá el perdón. ¿De quién? De Dios. Es lo que David había hecho. He pecado contra Yahvé en un arrepentimiento grande. Y Natán le dijo: Yahvé ha perdonado tu pecado. Y saben ustedes que el Salmo 31, que les invito a buscar en la Biblia, a escribirlo también en los comentarios, es el Salmo que escribe David para Dios en medio de su arrepentimiento. El Salmo 31, todo completico, es el Salmo que David escribió en medio de su arrepentimiento para pedirle perdón a Yahvé, y como Yahvé también lo ha perdonado. El Salmo 31, para que tú al terminar el en vivo lo leas completico en el lugar donde estás y te des cuenta de cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que arrepentirnos, cómo tenemos que dejar todas esas cosas malas atrás y empezar a vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Pero vamos a escuchar una pequeña parte de este Salmo 31. Dichoso el que es perdonado de su culpa y el que queda cubierto de su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le encuentra el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día, mientras
pesaba día y noche tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del sitio. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Escuchemos esta parte importante de lo que es el Salmo 31, cómo David confiesa su culpa, cómo David pide perdón por su pecado, cómo David se arrepiente de lo malo que había hecho, pero se arrepiente de corazón para cambiar. Y Dios lo perdona. Y ese perdonar de Dios le va a conceder también una alegría a David, para manifestarle que él estaba todavía presente en medio de su vida. Por eso vamos a buscar el versículo 24 y 25 del libro segundo de Samuel, en el capítulo 12, para que escuchemos de la misma palabra de Dios cómo Dios le concede a David un hijo, y que va a ser alguien grande en medio del pueblo de Israel. Pero escuchemos con atención. David consoló a Betsabé, su mujer. Fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé le amó y envió al profeta Natán, que le llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé. Vemos cómo Dios engrandeció nuevamente a David. Por eso la persona, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y con esto pues tenemos nosotros que tener una reflexión muy bonita en medio de nuestra vida. Cuando la persona, escucha bien, cuando la persona se convierte, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona le pide perdón a Dios de su pecado, de su falta, Dios lo perdona. Y al perdonarlo Dios le va a empezar a conceder cosas importantes en medio de su vida. Pero si la persona se ha arrepentido de corazón, por eso te hago esta bonita invitación a ti, que me estás escuchando a través de su canal de la Santa Biblia Hablada. Vamos a cambiar. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios con el corazón. Y vamos a buscar a Dios como se debe. Vamos a cambiar. Y Dios va a bendecir tu vida grandemente, pero hay que cambiar, hay que convertirnos, hay que dejar ya esa mala vida de juzgar, de empezar a levantar juicios contra los demás, de condenar, de verle la basurita que tiene el otro en el ojo. Cambiemos ya, deja esa mala manera de vivir. El Salmo 31 va a presentar la experiencia de un hombre que está totalmente arrepentido, que le pide perdón a Dios de su pecado, y cómo Dios accede a perdonarlo, y cómo Dios accede a presentarse ante él. ¿Para qué? Para levantarlo y decirle, vamos a seguir caminando, porque eso es lo que hace Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, y dice que Dios lo amó a quien, a Salomón, la bendición grande que Dios le concedió a David, porque David se había arrepentido de corazón del pecado que había cometido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, pidiendo que ella interceda ante su Hijo Jesús por todos los sacerdotes del mundo entero. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios por la vida, por su amor y por su misericordia.
por cada uno de ustedes que se acerca a este en vivo. Doy gracias a Dios por tu vida y por tu familia y pido a Dios que le siga bendiciendo su generosidad, su apoyo, su cercanía y que el estivo gracias por de ustedes. Les invitamos para mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para el en vivo de la palabra de Dios. No faltes, te esperamos, contamos con tu presencia porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y para tu familia. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y nos vemos mañana para el en vivo, con la gracia de Dios, para el encuentro con la palabra de Dios. Que sigan teniendo una feliz y bendecida tarde, feliz y bendecida noche. Que Dios les acompañe siempre.